Bienvenidos a Liderazgo 2030, un programa del Institute of Neurocoaching donde compartimos los mejores aportes de la neurociencia aplicada al liderazgo y el empoderamiento del ser. Bienvenido, Luciano. Hola, André, qué gusto saludarte. Bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Y bueno, arrancamos con este programa. Buenísimo el tema que traemos hoy. Vamos a estar compartiendo los aportes de una investigación acerca de cuál es la diferencia entre un líder y un seguidor a la hora de tomar decisiones. Y esto lo vemos no solamente en las habilidades de liderazgo dentro de las organizaciones, lo vemos en todos los ámbitos porque nosotros siempre estamos liderando. Entonces, hoy vamos a compartirles los mejores aportes de esta investigación científica acerca de ¿qué nos pasa a nosotros como líderes a la hora de tomar decisiones y de asumir esa responsabilidad que viene detrás? Para continuar con esto que vos decías, André, enfocarnos un poco en el liderazgo para luego pasar a la toma de decisiones. Si bien hoy se habla todavía de liderazgo como una condición natural o una condición casi sobrenatural en algunos ámbitos, sabemos desde neurociencia que el liderazgo es una habilidad, es una competencia. Entonces, por lo tanto, se puede aprender, se puede practicar, se puede desarrollar. Más hoy, en un contexto como el actual, en contexto de mundos VICA que nombramos, donde el liderazgo es una de las habilidades más importantes, una de las habilidades más requeridas. Entonces, ahí se hace más importante el poder entender cómo funciona este proceso de toma de decisiones que vamos a hacer hincapié en el día de hoy y la importancia de poder desarrollarlos. El liderazgo, decimos, es una habilidad que está compuesta de otras habilidades, que una de ellas es la toma de decisiones. Esto es diferente cuando la toma de decisiones se hace sobre un grupo, porque el resultado de esas decisiones está afectando a los demás, ¿no? Entonces, podríamos decir que el liderazgo requiere tomar decisiones y tomar decisiones requiere asumir la responsabilidad por el resultado de los demás. Ahora, André, ¿qué hace que elijamos o no asumir esa responsabilidad sobre el resultado de los demás? ¿Qué dice la investigación? Bueno, para contarles un poco más, y les compartimos en la descripción de este video el enlace acerca del informe sobre la investigación. Para que ustedes sepan, la investigación se llama Fundamentos computacionales y neurobiológicos de las decisiones de liderazgo. Les voy a contar un poco cómo llevaron a cabo esta investigación y también les voy a contar un poco cuáles fueron los resultados. ¿Qué es lo que hicieron? Trataron de medir acerca de cómo uno toma decisiones en este rol de liderazgo, sobre todo cuando esta decisión tiene una recompensa para uno mismo y cuando esta decisión tiene una recompensa para otros. Entonces, pusieron a un grupo de personas en este laboratorio y con un escáner, tomografías computadas, pudieron llegar a determinar qué es lo que pasa en el cerebro de estos líderes a la hora de tomar decisiones y qué es lo que les pasa a ellos con asumir la responsabilidad de la decisión. Entonces, les plantearon diferentes escenarios, desde mandar a gente a la guerra hasta la educación para toda la vida de sus hijos. Lo que nosotros podemos ver es que cuando las personas tienen que tomar decisiones que afectan a otras personas, este grado de asumir responsabilidad se ve diferente entre líderes y entre personas que no tienen habilidades de liderazgo desarrolladas. Entonces, es muy interesante ver cómo las personas que tienen estas habilidades de liderazgo, que tienen esta capacidad de asumir la responsabilidad de la consecuencia de sus decisiones, son capaces de tomar estas decisiones difíciles. Tenemos que saber que la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos son inconscientes, son automáticas, se dan de manera espontánea, son procesos que están condicionados por nuestras memorias y por nuestras experiencias previas, que siempre hay emociones de base. Y claro, entonces el hecho de tomar decisiones va a estar con todas estas variables en juego. Cuando hablamos puntualmente de este ensayo, nos damos cuenta de que las personas tienen cierto rechazo a asumir la responsabilidad. Y estas personas son las que tienen menos habilidades de liderazgo desarrolladas. Muy interesante, André. ¿Cómo lo llevamos esto a la realidad? ¿Cómo lo llevamos a lo cotidiano, ¿no? A aquellas personas que no tienen por ahí tareas de liderazgo dentro de una organización, que es por ahí donde más se puede ver esto. Y lo podemos ver en aquellas tareas en lo cotidiano que vemos que postergamos, esas tareas que vemos que nos cuestan más, esa decisión que por ahí sentimos que nos queda como siempre pendiente o que no llegamos a hacerla en el día a día. Y ahora lo que nos dice esta investigación
es que quizá tenga que ver con que hay responsabilidades que no estamos queriendo asumir de alguna manera. ¿Y qué es lo que hace para vos que nosotros no querramos asumir esa responsabilidad? Ahí pueden pasar varias cosas. Lo cierto es que estamos muy poco preparados para transitar o navegar en la incertidumbre. Entonces, muchas veces el resultado imaginado, como no es el que yo espero o no me banco ese resultado porque no me gusta o porque creo que puede traer, supongamos que sea una decisión familiar, esto que decíamos antes, que involucra a otros y ese resultado de alguna manera creo que me puede perjudicar o puede perjudicar a los que tengo a mi alrededor sobre los que voy a decidir, entonces hace que nos quedemos en un estado de no decisión o un estado de postergación que luego se vuelve otra postergación. Y lo cierto es que esto nos pone en un lugar de malestar. Evitar, evadir, no resuelve. Lo único que hace es acumular deuda para la próxima. Entonces, cuando nosotros postergamos estas decisiones y no estamos resolviendo, lo único que estamos haciendo es agrandar una bola de nieve que en algún momento va a llegar abajo la avalancha y va a causar problemas mayores. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para tomar mejores decisiones? En este sentido, le podemos acercar 3 claves para empezar a gestionar esto. Decíamos, al ser una habilidad y poder entrenarlo, le tiramos así 3 tips para que podamos empezar a abordarlo de otra manera. El primero es aceptar que toda decisión que tomemos, en toda esa decisión, ganamos o perdemos algo. ¿Qué sucede? Que muchas veces estamos demasiado enfocados solo en lo que ganamos o solo demasiado enfocados en lo que perdemos. Y esto nos achica el mundo de opciones. Por lo tanto, pasa lo que comentábamos antes con André, que termina siendo una no decisión o una postergación que nos lleva a un lugar de malestar. ¿Qué otro punto podemos abordar, André, para gestionar mejor la toma de decisiones? Voy a hacer un comentario sobre este punto. Bueno. ¿Por qué nosotros decimos que ganamos y perdemos algo? Porque si no, no habría tal decisión. Si hay algo que yo quiero hacer, que debo hacer, que puedo hacer y que tengo ganas de hacerlo, lo hago y digamos como que la decisión pasa como desapercibida prácticamente. Si hay algo que yo no quiero hacer, no puedo hacer, no debo hacer y no tengo ganas de hacerlo, también es una decisión que pasa desapercibida y no hago nada. Ahora, el problema es cuando empieza a haber una contradicción o un choque de intereses entre lo que quiero y lo que debo. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a poner en la balanza esto de el ganar-perder. Y una de las maneras es evaluar pros y contras de cada decisión. Si yo hago algo, ¿qué gano, qué pierdo? Y si no lo hago, ¿qué gano, qué pierdo? Y esto nos lleva a nuestra próxima clave, que tiene que ver con crear un árbol de decisiones. Crear un árbol de decisiones es dibujar, escribir. Cuando uno lo hace de manera escrita, es mucho más práctico para el cerebro procesar esta información y es, si tomo la decisión, ¿qué opciones pueden pasar? Si no tomo la decisión, ¿qué opciones pueden pasar? Y con todos esos escenarios y evaluando pros y contras de cada uno, también va a ser mucho más fácil valorar qué decisión vamos a tomar. Sumado a eso que decís, André, está bueno tener en cuenta esto porque quizá no es para todas las decisiones, ¿no? Para estas decisiones que llamamos como más difíciles o más trascendentales, como el ejemplo que decías al principio de, por ejemplo, el colegio que vamos a elegir para los niños para toda la vida o para una etapa, que no es lo mismo que decidir a lo mejor qué voy a comer al mediodía. Sí, claro, por supuesto. Cuando las decisiones son más complejas, la toma de decisiones también requiere mucho más coraje y requiere también esto de que hablábamos antes de asumir la responsabilidad. Nosotros tenemos que saber que cuando asumimos la responsabilidad, también asumimos el compromiso. Y si no estamos dispuestos a asumir ese compromiso y esa responsabilidad que conlleva la decisión, ahí es cuando nosotros estamos postergando. Entonces, tenemos que revisar qué es lo que estamos postergando. Cuando nosotros nos ponemos a revisar qué es lo que estamos postergando, nos encontramos con una lista de tareas y ahí podemos encontrar qué es lo que está pasando. ¿Es algo que quiero hacer y no debo? ¿Es algo que no quiero hacer y debo hacerlo? ¿Es algo que puede traer consecuencias mayores? ¿Es algo que me da miedo por el resultado posible? ¿Es algo que me enfrenta a la incertidumbre y me genera mucha incomodidad pasar por ese tipo de escenarios? Una de las cosas que nos puede servir para darnos cuenta es revisar los resultados. Decíamos al principio que tomar decisiones es asumir responsabilidades de los resultados de los demás. Entonces, si nos damos cuenta que en algunos ámbitos nos cuesta mucho decidir o estamos postergando esa decisión, podemos ir a revisar los resultados. Entonces, si la decisión implica una acción, que esa acción me va a dar luego resultado, por ahí está bueno probar a hacer el camino inverso, a revisar qué resultados estoy teniendo o no estoy teniendo, ver qué acciones estoy haciendo o no estoy haciendo en ese sentido,
y eso me puede llevar a ver qué decisiones son las que debería tomar en primera instancia o en segunda instancia, o quizá cambiar la decisión. Sí, buenísimo lo que estás aportando. Nosotros tenemos que saber que de una decisión sale una acción, porque si no hubiera acción nos quedaríamos como en el deseo, en el anhelo, en la intención, en el a mí me gustaría que, y no pasaría nada más. Entonces, de una decisión con responsabilidad y compromiso va a surgir una acción. Esa acción va a generar resultados. Entonces, está buenísimo este camino inverso que vos estás proponiendo. ¿Y qué hay antes de esa decisión? Emociones y pensamientos que se empiezan a combinar, se empiezan a retroalimentar entre sí. Y si esa retroalimentación es positiva, la decisión es favorable. Ahora, si las emociones y pensamientos tienen retroalimentación negativa, yo tengo resistencia a tomar esa decisión y ahí es cuando nosotros estamos postergando. Muy interesante esto que decís, André, porque está muy bueno revisar cómo nos sentimos con respecto a los escenarios que nos imaginamos a la hora de tomar una decisión. Que como consecuencia de postergar esto que nombrábamos antes, si hay decisiones que venimos postergando y postergando y postergando, quizá en algún momento tengamos que decidir, llamémosle obligadamente, por cuestiones de tiempo quizá, y en ese momento quizá las emociones se nos pasen por alto, entonces estos escenarios que nos podemos imaginar como positivos o negativos que nos facilitarían la decisión, en ese momento, digamos, no los tendríamos como disponibles para poder evaluar mejor la decisión. Excelente aporte, Lu. Y tenemos que saber que no decidir es una decisión en sí misma. Muchas veces pensamos que no decidir nos libera, ¿no? de culpa y cargo. Y lo cierto es que no decidir también es decidir. Entonces, no es problema que nosotros en este momento decidamos no decidir. Lo único que tenemos que asumir es la responsabilidad y el compromiso que eso conlleva. Capaz en este momento no estamos en condiciones emocionales o mentales o no tenemos capaz la capacidad financiera de tomar una decisión determinada. Y está bien también, no tenemos por qué siempre poder con todo. Lo importante es que nosotros sepamos que esto es así y en vez de cargar con la culpa de tendría que estar haciendo tal cosa, asumir la responsabilidad de en este momento no está dentro de mis posibilidades y no pasa nada. Y más adelante, capaz cuando cambie el escenario, cuando alguna situación mejore o incluso cuando yo me sienta más confiada, entonces ahí estaré en condiciones de tomar esa decisión. Quiero rescatar, André, esto que dijiste, porque me parece una herramienta muy potente y que la podemos tener a la mano siempre que tengamos posibilidad de usarla, y es esto de tomar la decisión de que hoy no voy a decidir, por ejemplo, por esto que decía André antes, ¿no? Si siento que hoy no estoy en condiciones, si siento que estoy evitando algo, si siento que no estoy preparado o esas sensaciones que estoy sintiendo no me convencen del todo, para no estar postergando, puedo decidir que hoy no voy a decidir y ya sé que asumo la responsabilidad de no decidir. Y está bien, entonces podemos estar en paz con eso. Y esto es un poco lo que responde al primer punto de aceptar, ¿no? Que estamos perdiendo y ganando algo. Y simplemente tomar la decisión de no decidir en el momento. Claro que sí, quedará a criterio de cada uno. Esto no hay regla universal para todos. Es algo que es sumamente subjetivo y todos podremos evaluar en ese momento qué es lo que queremos hacer o qué es lo que preferimos seguir postergando. Para finalizar el programa de hoy, les cuento que en nuestra página ioncoaching.com pueden encontrar toda la información del Institute of Neurocoaching y en nuestra plataforma educativa ioneduca.com tienen un montón de clases gratuitas que ya hemos dictado y que están ahí disponibles para que ustedes puedan ampliar este contenido y mucho más. Por mi parte, despedirlos hasta el próximo programa y desearles una feliz jornada. De mi parte también los saludo y los invito a que nos dejen sus comentarios, que nos escriban con sus consultas, con sus pedidos, si quieren que hablemos de algún tema en particular y lo vamos a estar preparando. Mientras tanto, un saludo para todos. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.